Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales, que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La revolución del 5G, oportunidades y retos para el sector público. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. Cabe indicar que esta conferencia se realiza en colaboración con la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio y Marañón. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor José Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Yare. Buenas noches a todos los asistentes del día de hoy. En nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les doy la bienvenida al evento de hoy, jueves 8 de julio. Hoy día tenemos como invitado a Edwin Estrada Hernández. Él es hermano del hermano país de la República de Costa Rica. Es abogado y notario público, posee una maestría en Derecho Público. Él se ha desempeñado en 2 periodos presidenciales como viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica. Ha ocupado también los cargos de gerente de normas y procedimientos y director de concesiones y normas en telecomunicaciones en el Viceministerio de Telecomunicaciones. Actualmente labora como director de desarrollo para la región centroamericana de la empresa muy reconocida a nivel mundial como Network Address Extension, conocida como las siglas de NAI. Él nos viene a brindar la ponencia cuyo título es La revolución del 5G, oportunidades y retos para el sector público. Esta ponencia es importante porque tratará sobre el advenimiento de la tecnología de la información y la comunicación de la mano con las redes de telecomunicaciones de quinta generación, las mismas que, como sabemos todos, han impactado transversalmente a todos los sectores de la economía.
convirtiéndose en herramientas fundamentales para hacer más eficientes los procesos productivos, así como las actividades que realizamos las personas. Por ende, la competitividad de las naciones. En el caso específico de la actividad estatal, hay que señalar que definitivamente el uso de las tecnologías de la información potencia la transparencia y la trazabilidad en la actividad pública, por lo que son herramientas esenciales para el ejercicio de las funciones de los órganos de control. Es más, sin más preámbulos, doy el pase a Yaré para que dé inicio nuestro invitado del día de hoy con la ponencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor José Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Damos así inicio a la conferencia magistral La Revolución del 5G, oportunidades y retos para el sector público, que estará a cargo del señor Edwin Estrada Hernández, a quien solicitamos dar inicio a su exposición. Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Correcto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, un cordial saludo desde Costa Rica a todas y todos quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy a través de la magia de las telecomunicaciones. Un agradecimiento especial a la Contraloría General de la República del Perú y al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, en nombre propio y en nombre de la empresa que represento, NAE. El día de hoy tenemos una serie de puntos que vamos a tomar, entonces acá les presento la agenda. Yo creo que es importante iniciar dando unas líneas generales sobre lo que es 5G, las características, igualmente cuáles son los actores que intervienen tanto en el despliegue de esta tecnología, igualmente como en su uso. También tenemos que tener claro cómo impacta en nuestra vida cotidiana, cómo impacta en la economía del país. Y bueno, ya adentrándonos entonces al tema del sector público, ¿cuáles van a ser esas ventajas que tienen para el quehacer público, para el sector público? ¿Cuáles son esos casos de uso del sector público? Pero sobre todo, ¿cuáles son los retos que tiene que enfrentar el sector público para implementar esta tecnología que, como decíamos al inicio, es transversal a todos los sectores de la economía y por ende brinda grandes oportunidades, no solamente a todos los sectores de la economía, sino también a las personas, a los habitantes, para mejorar sus condiciones de vida. Igualmente quisiera terminar con algunas propuestas para responder a estos retos y finalmente con unas conclusiones. Entonces iniciamos primero con las características del 5G. Y bueno, ya hemos pasado nosotros por distintas tecnologías. Yo creo que somos una generación privilegiada. Nos recordaremos entonces de los primeros teléfonos celulares, los primeros teléfonos móviles que nosotros teníamos y mediante los cuales solamente podíamos hacer llamadas telefónicas. Posteriormente hemos ido viendo, cómo ha evolucionado. Ya luego pudimos mandar mensajes SMS, ya luego pudimos identificar quiénes eran los que nos llamaban. Igualmente ya con el cambio y la entrada de la digitalización, ya pudimos pasar mediante datos, hacer videollamadas, mensajes de texto vía WhatsApp, en fin, muchísimas cosas más, y esto en muy poco tiempo. Entonces, el 5G es una tecnología que va a ser un antes y un después de esto. Entonces, vamos a tener acá más velocidad de descarga. En 4G hablábamos de 150 megabytes por segundo, y acá en el tema del 5G va a ser exponencial el aumento de la velocidad de descarga. Y no solamente la capacidad de descarga también, sino también la capacidad de subida. Y en el tema de la velocidad de subida se ha vuelto muy importante, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo, en la pandemia de la COVID-19, en la cual nos hemos visto obligados muchas veces a estar en nuestros hogares, en nuestras casas, trabajando, y en virtud de esto ha cambiado el comportamiento del consumidor, y entonces en nuestras casas necesitamos además altas velocidades de subida, porque al estar trabajando, al estar los estudiantes, pues
haciendo sus labores cotidianas en sus obligaciones estudiantiles, también tienen que subir o tenemos que subir mucha información a la red. Entonces, esto significa también que se requieren altas velocidades de subida. Pero también aquí es importante indicar que el 5G va a tener un impacto principalmente en la industria. Si bien es cierto, nosotros como usuarios individuales vamos a ver pues un importante impacto, pero el real impacto que va a haber es principalmente en la industria y ya vamos a ver cómo y por qué. Entonces, bueno, más velocidad de descarga, más velocidad de subida también. Importantísimo, la baja latencia. La latencia es el tiempo que dura entre que yo le doy la orden al aparato, al dispositivo que funcione. Entonces, ese es el tiempo que dura en que yo le doy la orden y el dispositivo reacciona. Esto es sumamente importante porque en el tema de 5G, y si nos podemos empezar a vislumbrar y a pensar cuáles son esos usos, pensemos, por ejemplo, en vehículos autónomos, en los cuales van a pues, conducirse prácticamente solos. Entonces, definitivamente aquí la latencia tiene que ser baja o casi cero en virtud del tema de seguridad. Imagínense ustedes un vehículo autónomo a una alta velocidad en una carretera y que tenga una latencia un poco alta, esto podría causar un accidente. Igualmente, algunas de las cosas que se espera que se puedan hacer al mediano plazo, por ejemplo, son las cirugías donde el médico esté en un sitio, por ejemplo, en Lima, y esté operando a una persona que esté en Loreto, y entonces acá pues se requiere también una latencia muy baja porque el médico no puede cometer un error inducido precisamente por este tema. Entonces, otra de las características es, como les digo, una latencia baja. Igualmente vemos un menor consumo en las terminales. Se habla de hasta un 90% menos en consumo. Entonces, eso también va a traer un ahorro en el tema de electricidad, en el tema de energía también, y pues evidentemente va a tener una duración mayor el tema de energía. Y también tenemos lo que se llama la hiperconectividad, que va a estar una N cantidad de dispositivos, y aquí dice por 100 la capacidad actual de conexión. Entonces, ubiquémonos en nuestro primer entorno, que es en nuestros hogares. En estos momentos, muchos de los hogares tenemos una computadora, 2 computadoras. En muchos hogares ya se han ido incorporando, por ejemplo, el tema de el encendido y apagado, por ejemplo, de las luces de seguridad. Y poco a poco vamos a ir viendo, repito, cómo en nuestros hogares van a haber más dispositivos conectados, desde las refrigeradoras, los televisores, la lavadora, en fin, una serie de dispositivos. Y pues yo para contextualizar un poco, me remito a una serie que daban cuando yo era niño. Tal vez muchos de ustedes la habrán visto, se recordarán. Se llamaba Los Supersónicos o los Jetsons, en la cual era una familia futurista, en la cual todos los instrumentos y todo el menaje de su casa estaba conectada y era inteligente. Bueno, a eso es hacia lo que vamos, y en ese momento era ciencia ficción, pero estamos en una realidad. Entonces, este tema, lo que hemos visto anteriormente, más esos 2 puntos, el tema del consumo de los terminales, más el tema de la gran cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo, esto hace que el consumo de datos aumente, y aumente exponencialmente y aumente día a día. Entonces, por eso es entonces que se requieren redes de telecomunicaciones que sean escalables, o sea, que vaya soportando el aumento de la cantidad de datos que todos los días aumenta, y que sea robusta también, que sea robusta principalmente en temas de seguridad y algunos otros elementos. Entonces, todas estas características de las redes lo que permite es que se utilicen entonces toda esta serie de dispositivos, esta serie de aplicaciones que ya estamos empezando a ver cómo se usan, como el Internet de las Cosas,
la inteligencia artificial, el blockchain, el big data y todas estas aplicaciones que estamos viendo que ya se están empezando a utilizar, que se utilizan y que muchas de ellas vendrán incluso cosas que nosotros al día de hoy no podemos ni siquiera imaginarnos. Pero lo que sí sabemos es que de que vienen y entonces tenemos que prepararnos y para esto entonces es el tema de las redes 5G porque hemos visto que tienen una gran capacidad que responde a esas necesidades del mercado. Igualmente son transversales, impactan los sectores de la economía, por eso es que se llama la cuarta revolución industrial y aquí el mecanismo que viene a catalizar la cuarta revolución industrial son las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, cuando hablamos entonces de una revolución industrial, es sinónimo de competitividad de un país, de una sociedad. Entonces, recordaremos en la primera revolución industrial, cuando aquel común denominador o aquel catalizador era la máquina de vapor que vino a incorporarse en todos los procesos productivos y quienes adquirieron y utilizaron esa nueva tecnología fueron los que sobrevivieron y los que se desarrollaron siendo más competitivos. Entonces, es exactamente igual ahorita con el tema de la cuarta revolución industrial y su catalizador, que en este caso son las tecnologías de información y comunicaciones, a través, en este caso, de esta tecnología que se denomina 5G, pero que igualmente no se va a quedar ahí. Vamos a ir viendo 6G, que ya en otros países están hablando, pero bueno, por ahorita entonces, lo importante es saber quiénes son esos actores que son los encargados de interactuar en este escenario o en este entorno del sector y la industria de las telecomunicaciones, que como dijimos es transversal a todos los sectores de la economía. Primero que todo entonces tenemos a los operadores. Hay operadores públicos, operadores privados que por medio de una licencia, de un título habilitante, de una concesión, pues brindan los servicios, adquieren el espectro eléctrico y están por ende entonces autorizados a brindar estos servicios de telecomunicaciones a los habitantes de determinado país. Si bien es cierto entonces en este caso es obligación de los operadores construir las redes de telecomunicaciones y así están consignadas en los contratos que tienen con los diferentes estados, pero también entonces el estado tiene la obligación de colaborar con estos operadores para que cumplan con las obligaciones que el mismo estado les ha impuesto, repito, en sus respectivos contratos. Hay otros actores también importantes, la Autoridad Nacional de Competencia, el órgano regulador. Es importante que estas autoridades sean independientes, que estas autoridades sean eminentemente técnicas y muchas veces el secreto o el éxito de una apertura, de un proceso de apertura o de un mercado de telecomunicaciones es definitivamente tener una autoridad de competencia y un órgano regulador fuerte, con suficientes potestades para sancionar y definitivamente que sea independiente tanto de los poderes políticos y evidentemente también de los competidores en el mercado. Igualmente, entonces, el Estado en sentido amplio. ¿Y cuando hablo acá entonces del Estado en sentido amplio? Entonces, volvamos otra vez a los operadores, que son los obligados a desplegar la red de telecomunicaciones, pero requiere la coadyuvancia entonces y la tramitación de diferentes procesos en distintas instituciones del Estado. Los clásicos, y este es un tema que es un común denominador en América Latina, en este caso en el Perú también, estamos hablando de los gobiernos locales, que muchas veces los gobiernos locales son los que o facilitan o ponen barreras para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones y esto por medio de los reglamentos que tienen que emitir, los distintos reglamentos y la eficiencia o no de los procesos de aprobación de permisos para construir infraestructura de telecomunicaciones. En este caso, definitivamente los gobiernos locales tienen un papel muy importante. Sabemos que los gobiernos locales en América Latina tienen una autonomía, incluso dada por la Constitución política. Entonces, muchas veces esta autonomía se contrapone con los principios relacionados con la ciencia y la técnica y que además hay un principio de unicidad de la red, que la red es una sola en todo el país, que se interconecta entre ella por medio de los servicios que brindan distintos
proveedores y operadores de telecomunicaciones, pero repito, al final de cuentas la red es una sola. Entonces, esto significa que los requisitos dispuestos por los gobiernos locales y los demás actores tienen que ser simétricos, tienen que pues crearse de tal manera para poder lograr esa unicidad de la red y ese despliegue oportuno de la red de las telecomunicaciones en este caso. Y repito, en el caso de los gobiernos locales muchas veces es todo un reto. ¿Por qué? Porque han puesto barreras precisamente para el despliegue oportuno de la red. Igualmente, otros actores importantísimos en el tema del despliegue de la red son las rectorías o las instituciones encargadas de la política pública de la construcción de infraestructura pública. Podemos hablar entonces de las carreteras, de los ferrocarriles, en fin, las distintas infraestructura pública que se construyen en los países, pero principalmente en este caso estamos hablando de carreteras y líneas férreas como el ejemplo clásico. Y en este tema acá, estas instituciones es necesario también que incorporen oportunamente dentro de los diseños de las carreteras, tanto las carreteras nuevas como la ampliación de cada una de estas carreteras, incluyan las especificaciones técnicas que los operadores tienen que pues, accionar para poder construir esa infraestructura. Esto además también brinda seguridad jurídica, que es un principio baluarte en una democracia y un principio importantísimo porque es el saber a qué atenerse de los diferentes actores y es una garantía que tiene que dar el Estado. No quiere, a ninguna empresa le va a gustar o va a querer llegar a invertir en un sitio en el cual no sabe a qué tenerse y no sabe en qué momento le cambian las reglas del juego. Entonces, por eso es importantísimo tener esa seguridad jurídica a través de instrumentos jurídicos, repito, que sean técnicos y que faciliten, en este caso, el despliegue de infraestructura. Estos son algunos ejemplos que repito, son común denominador en distintos países de América Latina. Entonces estamos hablando de gobiernos locales, de la institución encargada del tema de carreteras y también otro elemento importantísimo, el tema ambiental. Acá, por ejemplo, en Costa Rica, el Ministerio de Ambiente interviene también brindando servicios de viabilidad permisos de viabilidad ambiental, igualmente los permisos en zonas protegidas. En el caso de Costa Rica es un 25% del territorio que está protegido por este sistema de áreas de conservación y estoy seguro que Perú también tiene muchas zonas de protección, la parte del Amazonas, en fin, muchos parques nacionales en los cuales también es importante instalar telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones. Y pensemos también incluso en las zonas de población indígena que tienen también en nuestros países cierta autonomía, pero que es necesario también instalar infraestructura de telecomunicaciones ahí para lograr que los habitantes del país obtengan acceso a estos servicios independientemente de dónde vivan o si están en condición de vulnerabilidad o no. Entonces, estos son algunos de los actores que intervienen en pues el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y bueno, al menos son los más importantes. Entonces ahorita vamos a hablar cómo está impactando en nuestro diario vivir las tecnologías de información y comunicaciones y específicamente el 5G. Habíamos hablado entonces de las aplicaciones que ya se utilizan, entonces el Internet de las Cosas, que se refiere principalmente a todos los dispositivos que nos rodean. Y bueno, ahora dimos el ejemplo de nuestras casas, que es el entorno más cercano, pero ya si no salimos de nuestras casas, vamos viendo cómo ya en nuestro entorno local, en el pueblo, en la ciudad donde vivimos, van a haber múltiples usos por medio de Internet de las Cosas. Y bueno, en fin, en todo el país. Entonces, ustedes piensen en un sector de la economía y en ese sector de la economía va a tener oportunidades a través del 5G y a través de estas aplicaciones que estamos viendo para acá, las cuales, repito, requieren para poder transitar eficientemente redes robustas y escalables, y en este caso son las redes 5G las que están dando esa respuesta. Igualmente en tema de inteligencia artificial, que es un elemento también importantísimo porque
lo que hace también es hacer un uso eficiente de los mismos y muchas veces aquellas labores muy repetitivas que hacen las personas o que hacemos las personas pueden ser también sustituidas por esto. Imaginémonos también, volvamos otra vez a las primeras épocas de la historia, donde en las primeras ciudades que fueron electrificadas y que era una electrificación automática. Entonces había un señor que se llamaba el sereno que tenía que ir apagando luz por luz. Entonces, bueno, ya ese señor, ya ese puesto ya se perdió. Igualmente entonces con los otros elementos. El blockchain, por ejemplo, nos da oportunidad de darle trazabilidad a esas acciones que se realizan a través de las redes de telecomunicaciones. El Big Data, que es el manejo de los datos también, entonces nos da grandes oportunidades de utilizar esos datos que se convierten en estos momentos en el oro de las instituciones y para muchos temas. En el caso del Estado, por ejemplo, para diseñar la política pública a partir de datos reales, de datos fehacientes, que, repito, le den mayor seguridad jurídica a esa política pública que se esté realizando y sobre todo a la hora de invertir recursos públicos que, como todos sabemos, en nuestros países son escasos y son limitados. Entonces, bueno, estas son algunas de los datos y, perdón, del impacto que va a tener. Y repito entonces, imaginémonos todas estas aplicaciones utilizadas en cualquier proceso productivo que nos imaginemos. Entonces, definitivamente esto va a tener que pues ser asumido lo más pronto posible porque, repito, esto es lo que va a significar la diferencia entre que unas personas, que un país, que una sociedad se vuelva competitiva. Hay algo muy importante también aquí que ha provocado muchas veces reticencia en muchas personas y es que dicen, bueno, es que hay muchos puestos que se van a quedar o muchas personas que se van a quedar sin trabajo porque los trabajos que se están haciendo van a ser sustituidos. Yo creo que esto más bien tenemos que verlo como una oportunidad y hay una realidad. Las tecnologías de información, la cuarta revolución industrial, el 5G, llegaron para quedarse, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos. Entonces, definitivamente, como países, tenemos que emitir la política pública para que estas amenazas, digamos de alguna manera, se conviertan más bien en oportunidades. Entonces, otra vez, retomemos y volvamos al pasado, cuando en la primera, los primeros días de la humanidad se inventó la rueda. Ténganlo por seguro que muchos en aquel momento tuvieron que dejar de hacer las cosas que tenían que hacer cuando no estaba la rueda, y era pues muchas veces jalar o alzar con sus propias manos, transportarlas con animales, etcétera, etcétera, y definitivamente la rueda vino a mejorar, digamos, la calidad de vida de las personas. Entonces, aquí el mensaje que quiero mandar es que no veamos esto como una amenaza, veámoslo como una oportunidad de resiliencia para mejorar nuestra condición de vida. ¿Por qué? Porque las personas que están haciendo estos puestos repetitivos ya se van a poder dedicar a hacer otro tipo de trabajos que les resulten mejores para su condición de vida, incluso para su salud mental. Ya nos podemos dedicar a ser un poco más felices y hacer otro tipo de actividades más interesantes, más provechosas, más productivas y no esas actividades repetitivas que muchas veces pueden causar pues diferentes tipos de situaciones con la salud, tanto física como mental, que no queremos. Entonces, repito, ante esto, el Estado tiene que tomar medidas oportunas, prontas, porque además otra cosa, el tema de la evolución de los servicios de telecomunicaciones es muy rápido. Entonces, las decisiones que tenemos que tomar como países, como estados, tienen que ser rápidas y oportunas. Vamos entonces a pasar con la siguiente. Vamos a ver algunos casos de usos que ya les he hablado, pero yo escogí en este caso, en el caso de la industria, el caso de los seguros, por ejemplo, el caso de los vehículos conectados o vehículos inteligentes que ya se los comenté, la automatización industrial, el smart grid, que tiene que ver también con todo el sistema eléctrico y todo el sistema de inteligencia de todos los servicios públicos,
la monitorización de los equipos de fabricación, el control de acceso inteligente, y bueno, vimos también en el área de los seguros también, el tema de uso de drones para la evaluación de siniestros, bueno, hasta seguimiento de mascotas. Repito, esto se puede usar en absolutamente todos los sectores de nuestra vida, y entonces acá podemos utilizarlos para, repito, tener una mejor condición de vida y dedicarnos a otras cosas más productivas. Estos son algunos de los ejemplos, pero como les dije en algún momento, ustedes mencionan un sector de la economía y definitivamente vamos a encontrar oportunidades de incorporación para hacer más eficientes los procesos y por ende más competitivos. Ya entrando un poco al tema del sector público. Definitivamente el sector público es, al día de hoy, es uno de los que tiene más oportunidades, principalmente en nuestros países, en virtud de que pues sabemos que muchas veces contamos con pocos recursos, con recursos limitados, que tenemos que hacerlo de una manera eficiente. Entonces, imaginémonos un sector público digitalizado, que puede hacer uso de todas estas ventajas para muchas de sus funciones, para hacerlas más fáciles, más rápidas, más eficientes, tener información de primera mano, información muy rápido, toma de decisiones muy rápido, porque tenemos ya, por ejemplo, con el tema de Big Data, del manejo de los datos, ya tenemos, por ejemplo, toda la población de X sitio, de tal edad, con ciertas características. Entonces ya podemos utilizar todos estos datos para diseñar la política pública. Es alguno de los temas, pero yo consigné aquí algunos también. Gestión de procesos, los procesos pueden ser más rápidos. Entonces imaginémonos en un ministerio, tal vez en el ministerio que se encarga de las jubilaciones y las pensiones de las personas. Imaginémonos entonces un expediente digital que vaya a sustituir el trabajo manual que se puede estar haciendo por una persona, y tener el resultado de la solicitud de pensión o jubilación de una persona prácticamente en el mismo momento en que esta persona ingresa la solicitud. Igualmente el tema de gobierno abierto, y con este tema de gobierno abierto, pues aquí se vienen a reiterar algunas de las ventajas y de las posibilidades, que como vemos aquí abajo es el tema de la trazabilidad, el tema de la transparencia, el tema de la eficiencia, igualmente el manejo de datos, que ya hemos dado algunos ejemplos, y en el caso del diseño de la política pública, y no solamente en el diseño, sino también en el seguimiento de los plazos que se han puesto para el cumplimiento de cada una de las metas, incluso al final determinar si esa meta, si esa política pública que hemos diseñado ha tenido el impacto que esperábamos, y si no ha tenido el impacto, ¿por qué no lo tuvo? ¿Dónde están las falencias que se dio durante el proceso? Para así corregir y hacer una política pública, repito, que se adapte a las necesidades del momento coyuntural en el que estemos viviendo. Entonces, definitivamente es un ganar-ganar para el sector público, precisamente por todo eso. Pero para esto, entonces, tenemos que realizar ciertas acciones. Entonces, bueno, acá vemos algunos otros casos del sector público: gestión de emergencias con drones, el tema de la videovigilancia habilitada por inteligencia artificial. Vemos, por ejemplo, también la telepresencia para personas mayores. Bueno, todo lo relacionado con el caso de emergencias. Vemos, por ejemplo, la realidad virtual. Vemos, por ejemplo, la realidad aumentada, también, que es muy útil para los temas de investigación y diseño. Estos son algunos otros, entonces, ejemplos ya del sector público en el tema de tramitación. Entonces, tal vez, como hemos visto, el sector público aquí tiene dos papeles. Tiene un papel, digamos, como habilitador, por ser el Estado el que llama a los operadores para que vengan a brindar servicios a nuestros países. Entonces, tiene un papel importantísimo el sector público, porque es el que tiene que coadyuvar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores, habilitando, por ejemplo, en el tema de los permisos de infraestructura, como ya vimos anteriormente. Pero también el sector público hacia lo interno, pues tiene una gran oportunidad de hacer
más eficiente su gestión a partir del uso de las tecnologías de información y comunicaciones y del 5G. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de esos retos? ¿Cuáles son algunos de esos retos para lograr que el sector público y por ende las personas, los habitantes, nos veamos más beneficiados? Definitivamente tiene que haber una coordinación entre todas las instituciones y esta coordinación tiene que partir del puesto más alto en cada una de nuestras repúblicas, que es el presidente de la república. Definitivamente aquí tiene este tema de las tecnologías de información, tiene que estar de manera transversal y de manera central en la agenda de la presidencia. Y esto es todo un reto. ¿Por qué? Porque estamos nosotros entrando a una era que no la habíamos vivido y tienen que romperse paradigmas. ¿Y cuáles paradigmas son los que tienen que romperse? Bueno, que el tema de las telecomunicaciones ya no es un tema solamente de los ingenieros, no, es un tema de todos. ¿Por qué? Porque como vimos, cada uno de los actores, cada uno de los ministerios tiene un importante papel en esta obra que estamos haciendo. Entonces, definitivamente sí tiene que haber una coordinación y tiene que haber un músculo político por parte dotado por el presidente de la República para que las cosas se hagan. ¿Por qué? Porque ya entonces la gente tiene que entender y los distintos ministerios tienen que entender y tienen que asumir que ahora sí el tema de telecomunicaciones también les compete. Evidentemente, cada uno de acuerdo con sus competencias, eso sí. Entonces ya vimos el ejemplo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que ahora es su obligación incorporar el tema de las telecomunicaciones en los diseños de las carreteras. El Ministerio de Agricultura definitivamente tiene que coordinar con el Ministerio Rector de las Telecomunicaciones o el Ministerio Rector de las TIC para identificar cuáles son las oportunidades que tienen cada uno de ellos en sus sectores para incorporarlos. Entonces, y así, repito, vamos viendo cada uno de los ministerios y definitivamente entonces vamos a encontrar esto y entonces es un paradigma que hay que romper. Igualmente el tema de la alfabetización tiene que ver entonces con esto que les estoy diciendo, la alfabetización no solamente desde que aprendamos a usar una computadora y hacer un uso productivo, seguro y responsable de las mismas, no solo de las computadoras, de los dispositivos, sino también del tema de las aplicaciones que se puede utilizar a través de ellas. Y esto también tiene que ver con el tema de la concientización de todos estos actores de los cuales hemos hablado. Definitivamente tiene que haber una dotación de recursos, una dotación de recursos para un gasto inteligente. Por ejemplo, definitivamente pues debe invertirse no solamente en la dotación de equipos, en la dotación de instrumentos para que los funcionarios públicos también se capaciten en este tema de las tecnologías de información y comunicaciones. Y veamos un caso, por ejemplo, que todos son importantes, todo el sector público, pero definitivamente voy a poner un caso aquí que es, además de importante, es crítico. ¿Por qué? Estamos hablando entonces del Poder Judicial, por ejemplo. Vemos cómo los que les gusta transgredir la ley cada día utilizan diferentes sistemas y cada día se asume más la tecnología. Entonces vemos, por ejemplo, cómo hay estafas online, cómo hay delitos sexuales, acosos, en fin, cualquier tipo de delito que ustedes imaginan lo pueden hacer a través de las redes. Entonces esto significa que las pruebas están en la red también. Entonces, los empleados judiciales, los jueces, tienen que tener esa capacitación, por ejemplo, para poder obtener las pruebas de manera legal. Porque si una prueba se convierte en espuria y una prueba se daña, definitivamente no tiene que usarse y esto va en detrimento entonces de los procesos, de la búsqueda de la verdad real de los hechos y definitivamente va en detrimento de la justicia a través, en este caso, de los procesos judiciales. Entonces, vean la importancia también en este caso. Bueno, definitivamente entonces la digitalización del Estado es sumamente importante y yo diría que estos son algunos de los retos que se enfrenta el sector público para este caso. Vamos entonces a ver qué podemos hacer entonces para el tema de
de responder estos retos, de solucionarlos. Bueno, el apoyo político definitivamente tiene que existir al más alto nivel. Tenemos entonces que trabajar en el tema de infraestructura digital. Y cuando hablamos de infraestructura digital, entonces estamos hablando de la infraestructura pasiva, que es los ductos, las carreteras, los terrenos, los postes, los edificios, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque estos se convierten en elementos esenciales para poder construir una red de 5G en este caso. Imaginémonos, por ejemplo, que una ciudad, bueno, Lima es una ciudad densamente poblada, pero imaginémonos una ciudad, además de densamente poblada, con una gran cantidad de rascacielos, como por ejemplo Hong Kong, Nueva York, Seúl. ¿Cómo hacen ellos para dar esos servicios que brindan? Bueno, utilizan también los edificios públicos, los edificios privados, entonces también tienen que habilitarse. Otro elemento importantísimo también es el tema del espectro eléctrico, que el espectro eléctrico es un bien escaso, es un bien que igual me acuerdo que, igual que con el agua, que cuando yo estaba pequeño y que a uno le decían el agua y le decían que el agua era un recurso inagotable. Y al final nos dimos cuenta que no, que es agotable. Y igual con el espectro. Si bien es cierto, el espectro radioeléctrico es un recurso que hasta hace muy pocos años los países nos hemos enterado, nos hemos enterado de la importancia de la estrategia que tiene. Entonces, el espectro radioeléctrico había sido administrado de una manera no tan eficiente y no de acuerdo muchas veces a la ciencia y a la técnica. Entonces, igualmente acá. Yo creo que aquí hay una oportunidad también para las autoridades de fiscalización, como la Contraloría General de la República, porque muchas de las Contralorías también en las Américas tienen también la potestad de verificar el buen uso del espectro radioeléctrico, porque es un recurso del Estado, es un recurso escaso, es un recurso estratégico, y entonces, por ende, entra dentro de las funciones de los órganos de control en nuestros países de América Latina. Y cuando hablo de la gestión del espectro, no es que las contralorías se convierten en los órganos técnicos para identificar si el espectro está usado de manera eficiente o no, si el espectro está utilizado de acuerdo con la ley o de acuerdo a los títulos habilitantes. No, eso lo hace el órgano regulador o, bueno, el órgano técnico establecido en el ordenamiento jurídico de cada uno de los países, pero sin embargo, en muchos países, repito, la gestión del espectro radioeléctrico entra también en la competencia del órgano fiscalizador, en este caso la Contraloría General de la República, para velar y estar observando que el espectro radioeléctrico se esté utilizando de manera correcta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también es un recurso del Estado. Aquí ya habíamos hablado también de la digitalización del Estado, entonces necesariamente el Estado tiene que digitalizarse, tiene que existir una política pública que sea integral y que pues aproveche esas oportunidades que nos brindan las tecnologías de información y comunicaciones. Y por último, pero no menos importante, que es la digitalización del talento humano. Y aquí estamos hablando, como les dije, desde aprender a utilizar una computadora, saber cómo se enciende, saber utilizar los programas, pero también ir más allá, aprender a hacer un uso responsable, un uso seguro por todas las amenazas que pueden venir, pero además un uso productivo, apropiarnos de las TIC para hacer un uso productivo que nos permita ser más competitivos como personas y mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, estos son algunos de los retos que están establecidos y algunas de las soluciones que se pueden brindar. Importantísimo también en todas estas estrategias y en cada uno de los elementos hay que tomar en cuenta muchísimas cosas y yo lo veo también como un reto del Estado. Cuando, por ejemplo, hablamos del manejo de datos, bueno, ¿cómo tiene que darse ese manejo de datos? Tiene que entonces haber una estrategia de manejo de datos precisamente para que los datos se manejen respetando, por ejemplo, los tratados internacionales, respetando la ley, que haya seguridad en esos datos, que el ciudadano confíe en que esos datos se van a manejar con privacidad, el tema de los datos sensibles, etcétera. Y aquí, por ejemplo,
la OCDE, que es una institución, un organismo internacional que lo que hace es regular y dar recomendaciones de buenas prácticas también, establece como una buena práctica la redacción y la planificación y la ejecución de una estrategia también de protección de datos. Igualmente el tema de ciberseguridad. Dijimos anteriormente que ahora los delincuentes están utilizando mucho las redes, entonces también tiene que haber una estrategia de ciberseguridad para no solamente proteger la infraestructura crítica de posibles ataques, sino también responder de manera oportuna y de manera adecuada a cada uno de ellos. Entonces, acá algunas conclusiones del tema. Bueno, no hay duda que el 5G supone una enorme oportunidad que abre nuevas oportunidades de negocio para todos los sectores de la economía. Las claves entonces están en saber dimensionar la infraestructura, definir los casos de uso para cada uno de los sectores. Tiene que tener músculo político, es transversal, o sea, trastoca todos los sectores de la economía, y el sector público en este caso tiene dos grandes esferas de acción, que es a lo interno, que es esa preparación que tiene que hacer digitalizándose para darle el mejor uso, para que sea una cosa pública que sea competitiva, que sea eficiente, que ayude a ahorrar y a gastar de la mejor manera los recursos públicos, que en el caso de nuestros países, repito, son recursos también escasos. Y también entonces tiene el papel del órgano, perdón, de ser el habilitador y coadyuvar para que los operadores públicos y privados puedan desplegar sus redes y brindar los servicios en las mejores condiciones. Entonces aquí estamos hablando de su papel como el órgano regulador, como el órgano nacional de competencia, que garantice que esa competencia que se esté dando sea efectiva, sea libre, y que se esté dando también en las mejores condiciones, y definitivamente a través de todas las instituciones que interactúan en este proceso de construcción de redes de telecomunicaciones, de prestación de servicios y todas las otras acciones que tienen que darse en este entorno. Definitivamente para las autoridades de fiscalización, definitivamente es una gran oportunidad el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, porque pueden hacer sus procesos más eficientes. También dijimos que hay transparencia, hay trazabilidad, hay seguridad jurídica, y bueno, en fin, es un ganar-ganar en todo esto. Y yo creo que la gran conclusión es, repito, que es un ganar-ganar, brinda grandes oportunidades. Entonces, definitivamente nuestros países tienen que tomar las decisiones de manera oportuna, de manera rápida, para que los habitantes puedan apropiarse de estas tecnologías y a final de cuentas ser más competitivos y mejorar nuestras condiciones de vida, porque definitivamente en el centro de todo esto y en el centro de toda la política pública está y debe estar la persona. Así finalizo esta presentación, nuevamente agradeciéndoles. Aquí les pongo una foto de San José, que es la capital de Costa Rica, y bueno, agradecerles nuevamente y quedo atento a las preguntas, consideraciones que ustedes tengan a bien hacer. Muchísimas gracias. Agradecemos a Edwin Estrada Hernández por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Qué retos demanda la implementación del 5G en el sector público? ¿Están nuestros gobiernos en infraestructura y normas regulatorios para su uso? ¿Están adecuadamente implementados? Muy bien, bueno, esta es una pregunta muy interesante. Muchas gracias a la persona que la realice. Yo creo que para contestar esta pregunta, y tenemos que volver a parte de la presentación, tener muy claro quiénes son esos actores, quiénes son los actores y cuáles son sus competencias. Entonces, definitivamente, y es un hecho y una realidad, que los recursos públicos son
son escasos. Entonces, por ende, tiene que hacerse un uso, hacer un gasto inteligente, una inversión que sea eficiente, pues para ahorrar lo que poco tenemos. Eso primero que todo. Partiendo de ahí, yo creo que es importantísimo también tener claro que muchas veces no se requiere dinero del gobierno para eso. Muchas veces los gobiernos lo que tienen que hacer es dejar hacer, crear ese entorno habilitador. Y me acuerdo en el ejercicio de mis funciones como viceministro de Telecomunicaciones, una visita a un gobierno local que hice donde les explicamos que era pues lo necesario para que esa comunidad tuviera una infraestructura adecuada y tuviera los servicios que se requerían. Entonces el señor alcalde, me acuerdo que me pregunta y me dice, mire, viceministro, es que nosotros tenemos muy poco dinero para eso. Entonces yo le dije, mire, aquí quienes tienen que hacer la inversión son los operadores. Ellos son los que tienen que desplegar la red, tienen que, pues, en fin, pagar los cánones o los impuestos que se paga por el uso del espectro, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces el Estado en el tema de la construcción de las redes, pues lo que tiene que hacer es definitivamente agilizar las cosas, permitir que las cosas se hagan muy rápidamente. Y entonces acá, por ejemplo, los órganos de control pues tienen una labor importante para estar atentos a que precisamente el gobierno, a través de sus instituciones, está haciendo lo que tiene que hacer y dejando ese tema. Ok, eso que es la base, que es la parte de la base de la pirámide, que es la infraestructura. Ahora sí, vamos al tema de la digitalización. Definitivamente el Estado pues tiene que hacer una gran inversión en digitalización. Entonces, esto no tiene que verse como un gasto, esto tiene que verse como una inversión inteligente. Y bueno, ahí están los números del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde establece que con una penetración de Internet en ciertas zonas, los indicadores se disparan. Entonces, definitivamente la economía se va a mover, se va a catalizar y bueno, van a haber ingresos indirectos, no solamente por el tema de los servicios. Pero entonces yo creo que acá en este tema de la digitalización del Estado, pues sí, es un gasto, es un gasto inteligente, es una inversión. Entonces, pues los gobiernos por eso tienen que estar dispuestos a hacer una buena planificación de ese gasto y definitivamente esta inversión que se va a hacer, digamos, al corto plazo, que se debe hacer al corto plazo, tengan seguridad que ya a largo plazo se van a ver las ganancias y se va a ver el ahorro, porque voy a dar algunos ejemplos. Imagínense ustedes, por ejemplo, una red que interconecte o que el gobierno, todas sus instituciones estén interconectados, haciendo un trasiego de datos, de información entre todas ellas, repito, utilizando las normas de protección de datos y las normas de ciberseguridad. Imagínense ustedes todo el montón de dinero que se pueden ahorrar indirectamente con todo esto. Entonces, yo diría, en conclusión, que el Estado en este caso tiene que planificar y tiene que priorizar los pocos recursos con los que cuenta para luego, repito, se van a ver los beneficios ya cuando esté implementado esto y, repito, va a ser un ganar-ganar en este caso. Siguiente pregunta. ¿Existe una Adelante. gran necesidad de crear un código digital global que nos permita co-crear, colaborar, co-innovar sin problemas en un mundo digital? ¿A qué aspectos o rubros debe apuntar el continente americano para aportar en su uso? Mire, yo creo que acá definitivamente cada país, y no solamente cada país, cada región, pues tiene que identificar cuáles son sus fortalezas y aprovecharse de esas fortalezas para que se puedan utilizar de la mejor manera. Entonces, yo diría que eso, o sea, no le puedo dar una respuesta ahorita que en esto o en lo otro, porque repito, eso va a depender de la región, va a depender del país, pero yo creo que el secreto está en eso, en identificar cuáles son esas fortalezas. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos los modelos de ciudades inteligentes o zonas inteligentes, no es lo mismo
la zona, por ejemplo, de Lima, con, imaginémonos, Chinchero, no es lo mismo el diseño de zona o territorio inteligente, porque cada uno de ellos pues tiene su realidad y tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades. Entonces yo creo que acá el secreto está en eso, en saber identificar precisamente cuáles son esas para poder apuntar hacia eso. Yo creo que aquí, entonces, volviendo al tema del manejo de datos, por medio del manejo de datos, esa investigación, porque al final de cuentas lo que está preguntando esta persona es la creación de una política pública para esto. Y definitivamente una política pública tiene que tener, un diagnóstico, se tiene que saber con certeza cuál es el problema, se tiene que saber con certeza cuál es el público que se quiere impactar o el grupo de personas que se quiere impactar y entonces, repito, identificarlo individualmente. Gracias. ¿Qué aspectos puede afectar o enfrentar la sociedad, tanto como el sector público, su uso? ¿Interrumpirán la forma en que vivimos, trabajamos, nos desenvolvemos, nos relacionamos? Yo no diría interrumpir, yo diría que cambia, nos cambia, no evoluciona, lo evoluciona. Y esto no es nuevo. Por eso yo me atreví a irme hasta la rueda, hasta la invención de la rueda. O sea, las personas tenemos esas ansias de tener cosas nuevas, de inventar, de aprender. Entonces, definitivamente, en el transcurso de la historia de la humanidad, eh, han habido tecnologías que son disruptivas y que nos hemos tenido que adaptar y que las hemos tenido que utilizar. La gran diferencia está en que los avances que se daban en las épocas antiguas eran muy lentos. Sin embargo, los avances que estamos viendo ahora son rápidos. Entonces, por eso es importante tomar las decisiones de manera oportuna. Y repito, tenemos, o lo hacemos o lo hacemos, o lo hacemos o nos quedamos atrás. Entonces, yo creo que aquí el reto está en eso, en ser resilientes y lograr. Entonces, por ejemplo, acá un sector que tiene un gran reto es el sector educativo. ¿Por qué? Porque precisamente tiene que identificar cuáles son esas nuevas habilidades que se requieren en estos nuevos entornos y ser lo suficientemente hábiles para irlas, además de identificarlas, ir incorporándolas en, por ejemplo, en la currícula universitaria. Saber entonces en cada una de las carreras universitarias cómo impactan las tecnologías de información y comunicaciones y ponerlas ahí. Y además de esto, identificar cuáles son las nuevas carreras para crearlas y darle la oportunidad a las personas y a los habitantes pues que puedan cursarlas para seguir siendo competitivos. Pero sí nos cambian. Yo diría que para mejor tenemos grandes oportunidades. Igualmente, por eso siempre cuando yo hablo del uso, hablo uso seguro y uso responsable, perdón, porque hemos visto también cómo han cambiado, cómo nos comportamos. Y los que tenemos cierta edad, nos recordemos que cuando éramos niños, cómo jugábamos, podíamos salir a jugar con nuestros amigos, nos sentábamos a conversar. Ahora usted ve, por ejemplo, a un restaurante un domingo y usted ve una familia conversando, perdón, ve una familia almorzando y lo que van a ver es cada uno pegado a su dispositivo. Entonces también tenemos que poder identificar esos comportamientos pues para irlos corrigiendo, ¿verdad? Y que a final de cuentas pues lo podamos adaptar de la mejor manera, ¿verdad? Pues siempre vamos a tener un impacto y siempre vamos a tener un cambio, pero tratando de que el cambio sea para mejor. Vemos las grandes oportunidades que tenemos ahora, que lamentablemente y quienes se han quedado atrás son las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, las personas que pues viven en zonas donde también es difícil instalar la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces yo creo que también aquí es importante la creación de política pública para atender a todas estas poblaciones en condición de vulnerabilidad y que también ellas se vean impactadas de manera positiva y pues tengan grandes oportunidades. Gracias. Doctor, finalmente, ¿en qué sentido el uso del 5G aporta en el sector salud en una coyuntura de pandemia? ¿Puede el Estado aprovechar este uso? ¿Hacia dónde deberían dirigirse los gobiernos en este aspecto?
Bueno, definitivamente sí, o sea, para el sector salud es una gran oportunidad, no solamente lo que tenemos en este momento, sino también potencialmente hacia futuro. Bueno, ¿qué tenemos en este momento? Muchas aplicaciones que se utilizan para esto. Desde el tema de recopilación de datos, estadísticas, cuántas personas están vacunadas, quiénes no están vacunadas, etcétera, etcétera. También aquí en Costa Rica hace unos días se implementó algo denominado, una aplicación denominada la mascarilla digital, en el cual se puede identificar y le pueden avisar a las personas si están en contacto con personas con COVID, etcétera, etcétera. Igualmente, repito, para el tema de las estadísticas, entonces, a partir de eso, definitivamente las tecnologías de información y telecomunicaciones tienen un gran uso en el tema de la pandemia, principalmente la recolección de datos para el diseño de la política pública de manera rápida y oportuna. Siempre, repito, sobre todo en estos temas de salud que son muy delicados y muy personales también, siempre resguardando los derechos de los habitantes en el tema de manejo de datos también, y en el tema de ciberseguridad, que también es transversal. Esto con respecto a la pandemia. Definitivamente tengamos seguridad que mucho del gran éxito que hubo de la invención de la vacuna o de las diferentes vacunas que han desarrollado distintos países, definitivamente tienen relación también con el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Esa oportunidad, esa invención rápida y oportuna de las vacunas, repito, se dio también gracias, y tengan por seguridad que ahí utilizaron aplicaciones relacionadas con las tecnologías de información y comunicaciones para esto, inteligencia artificial, big data, etcétera. Entonces ya de por sí ya eso es un gran aporte de las TIC al tema de la COVID. Y bueno, eso con respecto a la COVID. Y hacia adelante, también vimos el ejemplo que les di al principio de las operaciones virtuales también, pero definitivamente sí, el manejo, por ejemplo, de los expedientes digitales. Acá en Costa Rica cada persona tenemos un expediente digital de salud en el cual podemos acceder inmediatamente. Ya, por ejemplo, los médicos que visitan zonas rurales ya no tienen que ir cargando el montón de expedientes, ya ahora lo que cargan es una tableta, una computadora donde tienen acceso online a los expedientes de la persona. Entonces, eso definitivamente es otro aporte para la salud. Muchas gracias. Muy bien, queremos agradecer la participación de Edwin Estrada Hernández y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así también como de la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos desde Costa Rica. Igualmente, doctor. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral Metáforas, Cinematografías sobre la corrupción en la administración pública, que estará a cargo de José Ramón Narváez Hernández. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC Actualización y Aplicación del Control Gubernamental, que inicia un nuevo grupo este lunes 12 de julio. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y Aplicación del Control Gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República.
potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del servicio de control concurrente establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.